Bueno, no tenía pensado hacer dos videos seguidos hablando sobre lápices de color, pero me llegó un regalo de mi novia en el cual venía esta caja de Prismacolor Premier, así que vamos a verla. Y bueno, como el video pasado que hicimos hablando sobre estos Prismacolor tuvo muchísimo apoyo y hasta me preguntaron que cuándo los utilizaría, decidí traerles un video pintando con estos lápices de color. Así que bueno, vamos a hacer un dibujo rápidamente para utilizarlos. Y bueno, mientras les enseño el proceso del boceto, aprovecho para aclararles que este video no va a ser un tutorial. Este video estará enfocado en colorear con los Prismacolor Premier y en hablar un poco sobre ellos. Vamos a estar hablando sobre su calidad y también vamos a estar hablando sobre las ventajas que tienen estos lápices. Y bueno, para probar estos lápices decidí hacer un dibujo de Sasuke Uchiha en el cual haremos muchísimos detalles para probar la mayor cantidad de lápices posible. Si ustedes quieren que traiga un tutorial de cómo hacer este Sasuke, me lo pueden dejar en los comentarios y con mucho gusto lo estaré trayendo al canal. También aprovecho para darles las gracias por todo el apoyo que han estado dejando. Viene comenzando el año y ya somos más de 200 suscriptores. Les agradezco muchísimo el apoyo y a los que no están suscritos los invito a que se suscriban para no perderse ninguno de mis videos. Voy a estar trayendo muchísimo contenido de materiales de dibujo y también de tutoriales, así que les recomiendo que se suscriban al canal para no perderse nada de esto. Y bueno, ya con el boceto listo, simplemente lo voy a delinear y aquí les dejo unas tomas de cómo ha quedado. Y bueno, ahora sí, ya con el dibujo listo, vamos a empezar a colorearlo. Mientras coloreo y vamos hablando de los lápices, iré dejando en pantalla todos los códigos de los colores que estaré utilizando. El coloreado que estaré utilizando para pintar este Sasuke no será un coloreado normal del anime ni plano. Estaré utilizando en algunos lugares un estilo más realista para poder poner a prueba bien a estos lápices. Vamos a estar utilizando varias técnicas como degradados, combinaciones de colores, superposiciones y muchísimo más. Y bueno, como ya saben, los Prismacolor Premier son lápices de calidad profesional. Estos lápices tienen una mina hecha a base de cera que hacen que tengan una sensación muy suave y agradable. Gracias a esta base de cera nos permite hacer mezclas muy fácilmente y hacer degradados con transiciones muy suaves. Al tener unas minas tan suaves creeríamos que estos lápices tienen unas puntas muy poco resistentes, pero esto no es así. Estos lápices tienen una mina de 3.8 milímetros que es perfecta para evitar que se quiebren fácilmente. Y bueno, a lo largo de este dibujo también me he dado cuenta que estas minas son bastante duraderas. Al ser tan cremosas sí cuesta mantenerlas afiladas un poco, pero a pesar de eso no se gastan para nada rápido. Al tener esa cremosidad podemos rellenar un gran espacio sin tanto problema, así que nos rinde muchísimo la mina. Aquí en este dibujo la gran mayoría de la piel la estuve pintando sin tener que hacerle casi punta lápiz. Así que bueno, esto es un punto muy positivo de estos lápices, pero ahora pasemos a hablar un poco sobre las técnicas que utilicé en este dibujo. Como pueden ver, aquí en el brazo estoy pasando una capa de tono magenta por encima de todos los colores que ya habíamos pasado anteriormente. A pesar de que ya habíamos dado una capa fuerte del color café y el tono durazno, pudimos aplicar fácilmente este color magenta sobre ellos. Así que como podemos ver, podemos dar varias capas sin ningún tipo de problema. Esto nos ayuda muchísimo a dar sombras, luces y poder corregir errores. Estos lápices nos van a dar una gran tranquilidad al colorear, ya que podemos corregir errores fácilmente. Si nos equivocamos en las sombras las podemos aclarar muy fácilmente, y si nos equivocamos las luces también se pueden oscurecer. Gracias a la calidad de su pigmento podemos superponer varias capas sin ningún tipo de problema. Así que bueno, desde mi punto de vista en las superposiciones no les podemos exigir más a estos lápices. Ahora hablemos rápidamente de los degradados. Como ya muchos sabrán, estos lápices destacan muchísimo por sus degradados y mezclas. Como pueden ver, a lo largo del dibujo he hecho varios degradados y no se nota para nada ni siquiera su transición. Estos lápices, por su calidad y capacidad de mezclarse, nos permite hacer degradados casi perfectos a pesar de que estemos utilizando dos colores muy distintos. Obviamente siempre va a ser muy importante elegir bien los colores, pero aún así nos equivoquemos utilizando dos tonos muy distintos, estos lápices nos van a ayudar a mezclarlos. Y hablando de mezclas, estos lápices son perfectos en este punto. Como han visto a lo largo del dibujo, he utilizado dos colores bastante distintos para crear uno nuevo. Esto es una gran ventaja, ya que al tener estos 72 colores, prácticamente se siente que tenemos colores infinitos. Igual como les he dicho, esto es algo que solo se puede lograr con esta caja 72 colores, que es en la que estamos enfocados en este video. Si ustedes quieren saber el motivo, les recomiendo que vayan a ver mi video anterior en donde estuvimos hablando de esta caja de 72 lápices de colores.
Y bueno, hago una pausa rápidamente para decirles que también para este dibujo estaré utilizando un poco estas tizas pastel de la marca Stadler. En los personajes de este dibujo simplemente las utilizaré para darle un pequeño detalle en el pelo a Sasuke con esta tiza azul. Y bueno, una vez que le dimos ese pequeño toque de color azul, vamos a utilizarlas hasta el final para un pedacito del fondo. Y bueno, ahora sí, como les estaba diciendo, con estos lápices podemos hacer una gran cantidad de colores. Esto nos da una gran tranquilidad al saber que si no tenemos un tono lo podemos hacer con otro color o varios colores. Estos lápices no solo permiten mezclar dos colores, sino que podemos añadir muchos más para encontrar el tono exacto que estamos buscando. Como pueden ver en este dibujo, está utilizando muchísimos colores y a pesar de que la caja solo tenga 72 no he tenido ningún problema. Así que bueno, en conclusión de este punto, estos lápices son perfectos para mezclas y degradados. Como están viendo, estos lápices dejan un excelente resultado a la hora de hacer todas estas técnicas. Así que sin duda, estos lápices son de los mejores que hay para este tipo de cosas. Y bueno, ahora mientras pintamos la camisa, vamos a hablar un poco sobre el coloreado plano. A lo largo de este dibujo también utilicé un coloreado un poco más plano en algunas partes. Así que bueno, al colorear de esta manera, les puedo decir que estos lápices cubren de una manera impresionante. No dejan para nada ni puntitos blancos y la mayoría de los lápices no dejan ningún granulado. Yo estuve utilizando en este dibujo una hoja de grano fino y la verdad es que la cubre de excelente manera. A pesar de que no es una hoja 100% lisa, como pueden ver no dejó para nada puntos blancos. Obviamente tampoco podemos utilizar una hoja demasiado texturizada porque tenemos que recordar que estamos pintando con lápices de color. Por más de que estos lápices cubran demasiado bien, si utilizamos una hoja demasiado texturizada van a quedar marcas, así que debemos escoger muy bien nuestros materiales. Al menos en lo personal, siento que la mejor hoja para utilizar estos lápices es la de grano fino. Siento que su textura le da un efecto bastante suave al coloreado y para mí se ve demasiado bien. También utiliza hojas super lisas como la Bristol, pero para mí esta es mi favorita. Igualmente, esto es gusto personal. Si ustedes tienen otro tipo de hojas, les recomiendo que prueben a ver cuál es su favorita. También si les gustaría un video más técnico sobre hojas, me lo pueden dejar saber en los comentarios y con mucho gusto lo estaré trayendo. Y bueno, ahora vamos a hablar de otro punto muy positivo que es el color blanco. El color blanco de los Prismacolor yo lo veo más que como otro color, como una herramienta. Esto lo digo porque el lápiz blanco nos sirve para colorear, para aclarar colores, para hacer difuminados, para mezclar colores. Y también si tenemos un degradado con la transición un poquito mal hecha, este color blanco nos ayuda a corregirla. Como pueden ver sobre la camisa, he estado poniendo luces de un color y las difumino con el color blanco. Esto nos permite hacer muchos efectos de brillo que sería casi imposible con otro tipo de lápices de color. Así que bueno, eso es otro punto muy positivo. Y bueno, ya por último, yo llevo utilizando estos lápices de colores por más de 3 años. A lo largo de estos 3 años también he probado bastantes marcas distintas y aún así puedo decir que estos son mis lápices de color favoritos. Si quisieran saber si los recomiendo, sin ninguna duda los recomendaría. Para mí estos son los mejores lápices que he probado hasta la fecha. Obviamente esto es por puro gusto personal. Estos lápices me han servido muchísimo en estos años. La verdad siento una gran comodidad al pintar con estos lápices. Con estos lápices no me preocupo tanto de si me equivoco o no. También estos lápices me ayudan muchísimo a hacer un mejor coloreado en un mejor tiempo. Ahora que les estoy trayendo contenido a YouTube, estos lápices me han ayudado muchísimo a subir videos. Gracias a la calidad de estos lápices he mejorado muchísimo mi tiempo en el que termino un dibujo y así les puedo traer contenido mucho más seguido. Y bueno, como hemos visto a lo largo del video, su calidad es demasiado buena. La verdad sin duda vale la pena pagar su precio por la gran calidad que nos dan. Como pueden ver, podemos hacer dibujos demasiado elaborados y nos van a quedar con un resultado excelente. Pero bueno, en conclusión, para mí estos son uno de los mejores lápices que hay en el mundo, así que se los recomiendo muchísimo. Pero igual recuerden, los materiales no lo son todo. Utilizando materiales profesionales, semiprofesionales o escolares podemos conseguir muy buenos resultados. Simplemente tenemos que esforzarnos mucho para conseguir unos buenos resultados y aprender muchísimas técnicas de coloreado. Con mucho esfuerzo y dedicación, sin duda van a llegar muy lejos en esto del dibujo, así que anímense. También si están viendo este video y utilizan lápices de colores escolares, les recomiendo que vayan a ver la serie que tenemos en el canal utilizando lápices de colores escolares. En esta serie estamos probando marcas de lápices escolares y económicos para ayudarlos a conseguir la mejor marca posible. También pintamos un dibujo con la marca de los lápices que utilizamos para que vean que es posible conseguir buenos resultados, así que se los recomiendo muchísimo. Y bueno, ya por último estaré pintando el fondo con las tizas pastel que les enseñé hace unos minutos. Es mi primera vez usando tizas pastel y me equivoqué y manché algunos lugares. Si ustedes utilizan tizas pastel y me pueden dar algún consejo, es bienvenido
bienvenido en los comentarios. En cada video, si tienen algún consejo, me lo pueden poner en los comentarios y lo voy a estar tomando muy en cuenta. Todo el apoyo se agradece muchísimo. Y bueno, ya por último, después del fondo, simplemente voy a remarcar unas cuantas líneas que se perdieron por las tizas y aquí los dejo con el resultado de este dibujo. Y bueno, esto ha sido todo por el video de hoy. Muchísimas gracias por ver el video y si te gustó no olvides dejar tu like y suscribirte. Te agradece muchísimo el apoyo y nos vemos en un siguiente video. Adiós.